Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Todos estos hechos de violencia, precedidos por la demanda de seguridad que reclaman no solo los estudiantes, sino la sociedad en general, es una campanada ante el creciente flagelo de la impunidad que abarca a todo el país y que tiene a miles de familias y en particular las madres llorando. Mi duelo, mi solidaridad con aquellas madres que lloran a sus muertos, no a los muertos solo de las manifestaciones, a los 24.000 asesinados el año pasado y que siguen ocurriendo en el país. Pero yo creo que las madres, y lo he vivido yo, no hay mejor activista de derechos humanos que la madre de una víctima de violación a los derechos humanos. Son los mejores activistas y los mayores apoyos, porque si los activistas de derechos humanos somos fastidiosos, las madres son básicamente las grandes activistas 24 horas al día. La muerte de su hijo o la agresión a su hijo le tiene que servir, pues de alguna forma, lamentablemente, como una bandera de lucha para no permitir que le ocurra lo que le ocurrió a su hijo a otros hijos y no le ocurra lo que le ocurrió a ella como madre a otras madres del país. El mes de enero de este año 2014, a la morgue de Bellomonte, aquí en Caracas, ingresaron, según conteo periodístico, 412 cadáveres. De esos, el 69% corresponde a muertes violentas con armas de fuego o armas blancas. Respeto a la vida y justicia es una de las causas principales que ha activado a la ciudadanía a protestar en las últimas semanas. Gladys, desde Petare, también pide por su hijo y por otras más que, como ella, han perdido a sus hijos por la inseguridad que azota a Venezuela en los últimos años. Esta madre, quien oculta su rostro por temor, perdió a su hija de 18 años en Palo Verde el 5 de febrero de este año 2014. El autor, presuntamente, pertenece a una banda que opera en la zona, la cual es señalada de cometer toda clase de delitos. Aunque es la primera vez que es víctima de la acción de Lampa, no cree que habrá justicia. Que agarren a ese muchacho que anda matando a la gente, un niño de 15 años que anda con esa pistola para arriba y para abajo y la policía no hace nada. Una bala no solo bastó para acabar con la vida del hijo de Gladys Martínez, sino también con la vida de ella misma, ya que, como asegura, el 13 de mayo del año 2013 marcó un antes y un después para toda su familia. Gladys es solo el rostro de una de las miles de personas que en nuestro país buscan justicia. Desde aquel día en que mataron a su hijo, su vida ya no le pertenece. Tiene 9 meses dedicados en cuerpo y alma a investigar quiénes son los responsables. Nunca lo olvida. Mi hijo era muy sano, por donde lo buscaran, por donde lo buscaran. Con el sacrificio más grande, yo le di estudio para que mi hijo fuera alguien. Porque nada más en los barrios no hay malandro. En los barrios hay cosas muy buenas. Aquí consigues abogados, aquí consigues los médicos, como todos se han formalizado en el barrio. El caso de la muerte de Osvaldo Enrique Angulo no ha llegado a la etapa de la audiencia preliminar, que es la base de todo el sistema, ya que de aquí depende la única fase de investigación de 4 etapas que tiene el proceso penal venezolano. No, no hay preso. Aquí no hay detenido. Al no haber detenido no puede haber nada. Entonces, ¿qué piensa de la justicia? Mira, la verdad que te digo que es muy lenta. Yo lo que espero que, aunque lento, pero que se haga justicia. Que no quede como otras muertes más impunes. Pura y simplemente, es decir, nuestros órganos de administración de justicia no están adecuados al momento que estamos viviendo para hacerle frente a un requerimiento esencial de la sociedad. El delito debe tener una sanción. En términos legales, para los expertos, un procedimiento penal en cuanto a la audiencia preliminar se refiere, no debería superar los 3 meses desde que se conoce el delito. El abogado y profesor universitario Tulio Álvarez señala que el sistema de justicia en Venezuela es muy complejo. Basta que un eslabón de esta cadena, que arranca con los cuerpos policiales y culmina en el Tribunal Superior de Justicia, falle para que todo colapse.
Cuando la justicia se politiza, cuando la justicia se desvía, cuando no hay preparación de los jueces, cuando el Ministerio Público, la Fiscalía, persigue a los que no debe perseguir, o cuando hay carencias, por ejemplo, técnicas o de recursos en los cuerpos de policía científica, entonces automáticamente hay una falla estructural. Y si a esto tú le añades el problema penitenciario, es decir, que las personas que han sido condenadas las liberan como una política de Estado para tratar de arreglar el problema en las cárceles, entonces es evidente que un país va directo a la violencia y termina pasando lo que está pasando en Venezuela, que en Venezuela es un país que no se puede vivir. El ciudadano común ya no tiene ni siquiera conciencia de la situación en la que vive, totalmente atípica. No hay sanción para quien comete delito. En otras palabras, que aunque popularmente se dice el crimen no paga, entre nosotros, triste y lamentablemente, el crimen paga en el sentido de que no hay sanción por el delito. Entonces cualquier ciudadano normal en Venezuela va con miedo a un tribunal de justicia. Él no siente que va a obtener una solución. Las víctimas no sienten que van a ser indemnizados, que van a ser reparado el daño que sufrieron. Pero Gladys no tiene miedo ni de la delincuencia ni de la policía. Está clara en que denunciar es parte del problema, entre otros muchos factores para procurar justicia. Lo que sí le digo es que sin denuncia no va a haber nunca esclarecimiento de ningún crimen. Que no teman, porque nosotros mismos a veces nos convertimos en alcahuetas de estos criminales, vulgarmente hay que llamarlos así. Porque si uno no hace denuncia, ¿cuándo la policía va a poder decir, aunque lo sepa, es fulano, el adolorido somos nosotros? Pero si no denuncio, me convierto en otra víctima más. Un estudio realizado en enero del año 2013 por la expresidenta de la Comisión Evaluadora de Jueces del Poder Judicial, Nancy Rodríguez, denominado El crimen y la impunidad crece en Venezuela de manera sostenida, determinó que de 8.813 denuncias sobre violación de los derechos humanos que recibió la Fiscalía venezolana, el 97% fue archivado y solo el 3% resultó en una acusación. De allí que numerosos estudios respalden que la impunidad en Venezuela alcance el 92%. La mayoría de los hechos punibles que se cometen no se investigan. La mayoría de los pocos que se investigan no llegan a juicio. La mayoría de ese grupo más pequeño y reducido que llegan a juicio no llegan a una sentencia condenatoria. Por lo tanto, estos especialistas afirman que el delito en Venezuela no tiene castigo y si no existe un castigo ejemplarizante, se reproducen las acciones delictivas, lo que determina la desaparición progresiva de la justicia y lo que es peor, la pérdida del valor de la vida. Yo quisiera que el presidente reflexionara y tomara carta en el asunto con muchos muertos que han habido como lo de mi hijo. Lo de mi hijo sucede justamente inaugurando el plan Patria para Todos o Patria Segura. Y ese mismo día matan a mi hijo. En la próxima parte, testimonios de madres que tras perder a sus hijos imploran por justicia. Por eso queremos luchar y llamamos a todas las madres que sean víctimas, no tengan miedo. Llámenos, nosotros estamos con ustedes. Nosotros mismos tenemos que ser los abogados de nuestros mismos hijos. Y más adelante, exigencias de conductores se unen a quienes protestan desde las calles venezolanas para que disminuyan los niveles de inseguridad. La inseguridad continúa siendo una de las principales causas del descontento popular. Mucha inseguridad más que todo por esta vía. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.